Amén, amén, amén. Ya estamos de regreso. Oiga, en esta sección, hermano, digamos que le hemos llamado Vidas con Legado, creo que podamos hablar de manera bien breve, bien sucinta, bien escueta, hermano, acerca de la vida de un gran predicador extraordinario llamado George Whitefield, ¿ya? George Whitefield, ¿ya? Se escribe George Whitefield, ¿ya? Pero se pronuncia George Whitefield. Y bueno, George Whitefield, hermano, fue un gran predicador, hermano, y bien particular, ¿ya? Porque George Whitefield, hermano, lo primero que podemos decir acerca de George Whitefield, estamos hablando del siglo XVIII, del continente europeo y de manera específica de la isla, hermano, de, digamos, Gran Bretaña o Inglaterra. Ya estamos hablando de una persona que vivió allí y que era hermano de, digamos, de condición social baja. ¿Ya? George Whitefield, de condición social baja. Pero era una persona que tenía un deseo de aprender y de progresar en la vida. ¿Ya? Por ejemplo, si usted hace un análisis histórico, esto lo plantea César Vidal en uno de sus libros que trata acerca de personas de la historia que influyeron en el desarrollo de la misma. Entonces, César Vidal habla de que, sobre todo en el pasado, había medios para que una persona de escasos recursos llegase a tener un estatus social. Entonces, digamos que la primera manera era que esa persona se enfilara en un ejército. ¿Ya? Allí podía tener, hermano, un estatus social y económico. El segundo medio, hermano, es que la persona ingresase a alguna orden eclesiástica. Es decir, que por medio del clero llegase a tener una posición social y un bienestar social. Y la tercera vía, hermano, era la educación. Y hasta el día de hoy, hermano, un medio para que la gente progrese y sobre todo en los estratos sociales bajos es, hermano, la milicia, es, hermano, el clero, es, hermano, digamos, la educación. Ya hay un cuarto factor, sobre todo hoy, porque antes no se podía, hermano, era lo que hoy se habla mucho del emprendimiento, que es, digamos, la otra manera con la cual una persona puede desarrollarse, hermano, en la sociedad. ¿Ya? Entonces, George Whitefield era una persona de estatus social bajo, hermano, pero que tenía una capacidad de aprender extraordinaria. Y era un devoto creyente en el Dios de la Biblia. Entonces, él ingresó, hermano, a la Universidad de Oxford. Estamos hablando de George Whitefield. Él entró a la Universidad de Oxford, hermano, con algunas becas, con algunas ayudas. Pero él tenía que mantenerse. Entonces, ¿qué es lo que hacía George Whitefield? George Whitefield, hermano, le hacía el aseo a la gente adinerada, digamos, compañeros de recursos, le hacía el aseo, le hacía las tareas y ellos le pagaban para que él pudiese mantenerse en esa universidad. Le hacía los trabajos, hermano, y de esa manera George Whitefield se mantuvo en la universidad. ¡Qué tremendo, hermano! Hoy día que gracias al Señor hay gratuidad en los CFT, hermano, y en los institutos. Hermano, aquí en Chile es una gran bendición, pero hay muchas personas que en el pasado estudiaron en un CFT, en un instituto o en la universidad, hermano, con el crédito que aquí en Chile, digamos, se le llama el CAE. Hasta el día de hoy tienen sendas deudas, hermano, casi impagables, hermano, para esos estudiantes. Pero George Whitefield, hermano, destacó. Entonces, al destacar siempre le fueron dando beneficios porque era una persona responsable, era una persona, hermano, dedicada y era trabajadora, muy trabajadora. Finalmente, hermano, George Whitefield termina, hermano, digamos que titulándose, pero a la vez él, hermano, sintió el llamado de Dios a predicar. O sea, él estaba estudiando en la Universidad de Oxford junto a Charles Wesley y junto a John Wesley. Y mientras, digamos que él estudiaba, hermano, su carrera secular, él sintió el llamado de Dios y comenzó a predicar el Evangelio. ¡Qué tremendo, hermano!
Comenzó a predicar, comenzó a evangelizar. Hermano, en la iglesia predicaba y la gente se reunía a escucharlo de una manera tremenda. Finalmente, Juan Wesley, Charles Wesley y George Whitefield, hermano, fundaron en la Universidad de Oxford un grupo que se le llamó, hermano, el Club de los Santos, que, hermano, fue un calificativo, un adjetivo, un mote, hermano, un seudónimo que le pusieron, hermano, la gente que a ellos los despreciaba. Es como que hoy día, hermano, le dijeran a alguien, este es un santulón, este es un espirituado. ¿Ya? De manera despectiva. Así, hermano, comenzaron a llamar a este grupo de universitarios de Oxford, de la Universidad de Oxford, que querían buscar de Dios. Qué tremendo, hermano. Y resulta que de ese grupo, hermano, comenzó a destacar John Wesley. Finalmente, después de llamarle el Club de los Santos, es decir, como de los santulones, porque siempre el carnal se va a burlar del que quiere orar. Siempre el carnal va a colocarle seudónimo a aquel que tiene compromiso con Dios en la iglesia. Es fanático, es extremista. ¿Ya? Pero es el carnal. Entonces, si un carnal te pone un adjetivo o te dice, no sé, que te andáis humillando al pastor para puro sacar cargo, mire, por lo general la gente que anda en eso es porque ellos no tienen compromiso con Dios ni con la iglesia del Dios vivo. Entonces, siempre, hermano, a la gente que quiere buscar a Dios le van a colocar adjetivos, pero de manera despectiva. Y resulta que George Whitefield, hermano, siguió junto a Charles Wesley, hermano, y a John Wesley comenzaron, hermano, y perseveraron en esa búsqueda espiritual. Con el tiempo ya no le decían el Club de los Santos o de los Santulones, sino que ahí van los metodistas. Los metodistas. ¿Por qué? Porque tenían un método. Se levantaban temprano, oración, después lectura de la palabra, una hora de oración, una hora de lectura de la palabra, una hora de estudio de lenguas bíblicas, hebreo, griego y latín, alaba lo que él vive, hermano, y después estudiaban, hermano, la historia del pensamiento cristiano, y después se dedicaban a compartir el evangelio, hermano, y a hacer buenas obras dentro del día. Tremendo. Eran súper organizados. Donde eran tan organizados le llamaron los metodistas, ya, porque eran ultra organizados y espirituales. Pero George Whitefield destacó incluso más que John Wesley. Porque George Whitefield, hermano, tenía una capacidad, hermano, de memorizar, pero también de hablarle al alma de las personas, hermano, que la gente quedaba, pero digamos que boquiabierta escuchando a este gran predicador que era de estrato social bajo y que llegó, hermano, a relacionarse con gente, hermano, pudiente por sus capacidades que Dios le había dado. Qué tremendo, hermano. Y resulta, hermano, que tanto John Wesley como John Whitefield, llegó un momento, hermano, que ellos comenzaron a predicar con más efervescencia, así estilo pentecostal, con más quebrantamiento, con más determinación, y los líderes de la iglesia anglicana, porque para aquel entonces la iglesia católica era marginal en Inglaterra, y la iglesia que, digamos, sobresalía y que era la iglesia del gobierno, del Estado, era la iglesia anglicana. Ya, entonces, las iglesias anglicanas en un principio le abrieron las puertas de par en par a, hermano, estos predicadores tan, digamos, particulares. Y resulta, hermano, que al principio los recibieron, le escucharon, pero después los encontraron entusiastas. Ya, el término, digamos, entusiasta viene a ser el equivalente de hoy, los fanáticos, los exagerados. No, demasiado exagerados, decían los ministros anglicanos. Y lo que más les molestaba a los ministros anglicanos es que estos dos predicadores en las iglesias llamaban a los cristianos a arrepentirse de su iniquidad y a buscar realmente a Dios. Entonces, ellos decían, pero ¿por qué ellos llaman a los hermanos de la iglesia a arrepentirse si ellos ya son cristianos? Entonces, eso les molestaba mucho. Les molestó mucho de que les dijeran que ellos también tenían que tener una vida de búsqueda de Dios y de arrepentimiento.
Y lo otro que ellos comenzaron a enfatizar es la doctrina de la salvación únicamente por gracia y no por obras. John Wesley, así como George Whitefield, por mucho tiempo habían enfatizado en la enseñanza anglicana que prácticamente la salvación, aunque era por gracia, también había una demanda de obras, pero no que nacieran de la gracia, sino que, digamos, de la parte humana también. Que nacieran esas obras para complementar la salvación, lo cual es una herejía, porque la salvación es por gracia. Ahora, los que estamos en la gracia hacemos obras. ¿Por qué? Porque es el resultado lógico. Hacemos obras, actuamos como cristianos, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, hermano, ¿qué es lo que pasó con George Whitefield y con John Wesley? Resulta que le cerraron las puertas de la iglesia. Toda la gente, hermano, de la localidad de Bristol, los ministros de Bristol, ¿qué es lo que hicieron? Los ministros de Bristol, digamos, de común acuerdo, dijeron, cerrémosle las puertas a Juan Wesley y a George Whitefield. Oiga, lo que ellos no sabían, que con ese mal que quisieron hacerle a estos emergentes predicadores, lo que están haciendo era, hermano, forzar a que se cumpliera el plan de Dios. Ellos pensaron hacerle un mal y en realidad le estaban haciendo un bien. George Whitefield iba a una iglesia y le decían, no te podemos hacer predicar. Y George Whitefield le decía, ¿pero por qué? Si hace unos días atrás vino a predicar tal pastor, tal predicador, y usted lo dejaron. Sí, es que nosotros te vamos a dejar, pero tienes que traer una licencia de predicador. Y él decía, pero ¿por qué me piden eso ahora? Si yo hace una semana estuve predicando aquí, hace un mes estuve predicando aquí, y resulta que ustedes no me pidieron eso y ahora me piden eso. No, pero es que ahora lo hacemos así. Y ahí ellos comenzaron a darse cuenta que en ninguna iglesia los dejaban predicar. Pero John Whitefield tenía un fuego encendido en el corazón. John Whitefield tenía una llama de Dios en su ser. Entonces, en vista de que le habían cerrado todas las puertas, John Whitefield dijo, tengo que hacerme mi propio púlpito. Algunos dicen, ¿cómo su propio púlpito? Hermano Richard se mandó a hacer un púlpito grande y lo puso en su casa, o se compró un púlpito de juguete. No, sino que metafóricamente él dijo, tengo que hacerme un lugar donde yo pueda entregar lo que Dios me dio, ya que ellos no me quieren abrir las puertas. Y de allí él se fue a predicar a las calles. Qué tremendo, hermano. Para aquel entonces era mal visto que alguien hablara públicamente en una plaza, en una calle, en un parque, en un paseo peatonal. Eso era, hermano, un escándalo, porque ellos eran de la idea, hermano, de que lo de Dios se hablaba dentro de una iglesia y no públicamente. Entonces cuando lo vieron predicando en las calles, un desordenado, un insurrecto, un rebelde, oye, lo trataron re mal, pero sabe que Dios comenzó a respaldarlo, hermano. Ahora, este predicador era un predicador con credenciales de predicador, hermano, de la iglesia anglicana. La iglesia anglicana los había autorizado, les había dado, digamos, credenciales como ministro del evangelio, y luego, hermano, le dieron las espaldas. Entonces el llamamiento va más allá de una credencial. Y sabe que, hermanos, se fueron a predicar a la calle y allí nace, hermano, el movimiento de predicación callejera, hermano, de manera pública. Así como usted ve a los pentecostales predicando en un punto, en una plaza, eso, hermano, comenzó a gestarse, digamos, de manera más masiva, desde que un hombre como George Whitefield, por el Espíritu, decide ir a predicar a la calle, hermano, y en su primera predicación se juntaron, hermano, 200 personas. En la segunda predicación, hermano, se juntaron 2000 personas. Después él predicaba, hermano, cerca de los ferrocarriles y se llegaban a juntar 10.000 personas, hermano, en aquel lugar. Entre 2.000 y 5.000 y en momentos especiales hasta 10.000 personas lo escucharon. Ahora, ¿ve? Esa puerta que Dios cerró, hermano, que ellos pensaron, los anglicanos pensaron que la habían cerrado para catapultar un ministerio, para enterrar un ministerio, para pisotear un ministerio, finalmente era la puerta de Dios
hermano, para forzar a George Whitefield para, hermano, comenzar con la predicación callejera o al aire libre. Entonces, en esta sección de Vidas con Legado, recordamos, conmemoramos a este gran varón de Dios, George Whitefield, que es considerado para su tiempo el más grande predicador de Inglaterra. Y luego le siguió John Wesley, porque George Whitefield invitó a John Wesley a predicar a la calle. Y de allí se comienza, hermano, a fomentar o a masificar el metodismo en Inglaterra y luego en las colonias británicas que llegaron a ser, hermano, posteriormente los Estados Unidos. Amén, así que hasta ahí dejamos digamos, esa sección, Vidas con Legado. Amén, no sé si tenemos algún comentario. Amén. Nuestro hermano Iván nos dice: Dios le bendiga a este hermoso matrimonio, mi hermana Francesca, mi hermano Richard. Dios los use con poder para beneficio de su pueblo. Gloria a Dios. Hermana Mercedes dice: la verdad que hace menos 6 años. Usted, mi hermano Richard, estuvo en la iglesia Apóstol Pedro. Apóstol Pedro. Apóstol Pedro. Aquí en Lo Barnechea. Gloria a Dios. También para mí. Y mi esposo, usted, es muy recordado junto a su esposa, mi querido hermano Richard. Amén. O sea, hace 6 años atrás, como 6 pasa años. el tiempo. Nuestro pastor Waldo nos dice: buenas tardes, hijito, Dios los bendiga, estos siervos del Señor, y sabemos que el programa de hoy será de tremenda bendición. Un abrazo fraternal a la distancia. Amén. ¡Qué bendición! Así que bueno, hemos compartido ese espacio Vidas con Legado, hermano, y esperamos que usted también de manera autodidacta busque allí George Whitefield, hermano, y estudie un poquito más la vida de este gran predicador. ¿Ya? Nos vamos a preparar entonces para la palabra. Vamos a pedirle a nuestro hermano Moisés que coloquemos esa cortina de la predicación.